Buenos días, profe. Buenos días, Esteban. Hay que encender la cámara, profe. Al final, por favor, ahorita les voy a poner lo siguiente, verán. Vamos a empezar a trabajar y vamos a utilizar unas diapositivas. Entonces, mientras ustedes ponen el tema de la clase y el título y todo lo que sabemos poner, yo les voy a tomar lista. A ver. Entonces. Ya. A ver, en este momento deben estar viendo ya la presentación de diapositivas. Por favor, pongan el tema de la clase, la fecha y el objetivo, mientras yo les tomo lista ya, para aprovechar un poquito el tiempo. David Amaya, Valeria, Camila Bravo, Mari Cadena, Esteban Enríquez, Presente. Micaela Fuentes, Martina Galarza, Josué Guevara, Kevin Gutiérrez, Presente. Andrés Heredia, Esteban Jaramillo, Doménica López, Mateo Maldonado, Sara Manosalvas, Paula Monge, Mateo Muela, Nain Nájera, Juan Pablo Negrete, Rebeca Pereira, Andrés Robalino, Martina Rodríguez, Emily Rueda, Juan Martín Valencia, Dakia Vascones y Daniela Villacrés. Ya. A ver. ¿Quién está todo? Ya, rapidito, por favor, pongan la fecha, el tema de la clase y el objetivo. Para poder empezar. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días, Lizan. Buen día, chicas. Buenos días, Lice. Buen día. Buenos días. Buenos días, licenciada. Buenos días, Nica. A ver, chicos, pongan por favor el tema de la clase para poder empezar, ¿ya? Un cafecito primero, profe. Rebeca, después. Profe, pregunta, ¿tenemos objetivo de cámara o no? Después, al final, para hacer una actividad. Ahorita no Bueno. no hay actividades que quieren, actívenlas. Gracias. No, lo importante es que yo les escuche. Ya. A ver, muchachos, vamos a empezar. Hoy vamos a ver la situación comunicativa en el texto. Entonces, para eso vamos a... Mejor de cómo fue evolucionando el A ver, sector. activan el micrófono cuando yo les pregunte, ¿ya? Todos les pregunto con nombre y apellido. Por favor, muchas gracias para poder... Para interactuar, ustedes dentro de su... Hay que captar el objetivo. Sí, por favor, muchas tienen una gracias. opción para todo. Apaguen sus micrófonos cuando yo les pregunte algo, ahí entienden, ¿ya? Muchas gracias. O sea, sí hay que copiar el objetivo. Como una pequeña indicación, sí, así que cuando quieran partir. A ver, muchachos, empezamos. Claudio, ¿no? Apaguen su micrófono otra vez. Muchas gracias. Ya. A ver, vamos a empezar. Lizan, regrésele que no copié, por favor. Ya, apaguen.
Ya. A ver, vamos a empezar recordando, chicos, algo que ya habíamos aprendido en algún momento. Los elementos que están aquí en este momento que ustedes pueden observar entre emisor, receptor, código, canal y mensaje, esos elementos también hacen parte de otro tema que ya habíamos estudiado. ¿Qué tema es? ¿O a qué les suena? Cuando hablamos de emisor, receptor, canal, código y mensaje, ¿de qué estamos hablando? Rebequita. Comunicación. Mari, muy bien, de la comunicación. En este caso era la comunicación oral, pero ahora vamos a ver que la situación comunicativa es todo lo que rodea el texto. Entonces vamos a establecer pequeñas definiciones de varios elementos que participan en esta situación comunicativa. Y para eso vamos a tomar en cuenta que cuando nosotros leemos un libro, ¿qué papel jugamos dentro de la situación comunicativa? Receptor. Receptor. Exacto, muy bien, somos los receptores. Y en este caso, el emisor, ¿quién es? El libro. El libro o el que escribe el libro. El autor, el libro. Muy bien, chicos. Esa es la parte de emisor y receptor. En cuanto al mensaje, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mensaje en la situación comunicativa de un texto escrito? ¿Qué es el mensaje? El mensaje que da el libro. O... Lo que quiere comunicar. Lo que dice Ajá. el libro es del mensaje. Muy bien, chicos. En la parte del canal que está establecido que es el medio por el que se transmite la información, ¿cuál es? Evidentemente. El libro. El libro, muy bien. Y el código es el idioma que manejamos. ¿Cuál será el idioma generalmente en el que leemos los libros? Español. El Español. español. Muy bien, chicos. Ahora entonces vamos a hacer un cuadrito de todos los elementos que participan en la situación comunicativa, que son todos los que pueden observar aquí. Estos ya los tenemos claros. El emisor es quien envía el mensaje. En este momento, ¿quién es el emisor? Nosotros. Usted. Exactamente, muy bien, Mari. ¿Y quiénes son los receptores? Nosotros. Exacto, muy bien. El mensaje sería el tema de la clase que estamos tratando en este momento. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas más dentro de nuestro proceso de situación comunicativa. Lo más importante es el contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto, en algún momento, cuando hablábamos de discurso, decíamos que el contexto es todo lo que rodeaba cuando hacíamos nuestro discurso. Pero en el caso de los textos descritos, el contexto son varios elementos que comparten el emisor y el receptor. Por ejemplo, si yo leo a un autor ecuatoriano, ¿qué compartiremos en el contexto? La cultura de aquí, ecuatorianos. lo que vimos. Exacto, muy bien. Las tradiciones del país, la cultura. Y si yo leo un texto de uno de mis compañeros, ¿qué elementos estamos compartiendo los dos? Que están en la misma clase. Exacto. académico. Eso es algo educativo. Muy bien. Entonces, todos estos elementos culturales, educativos e inclusive hasta los sociales o los del tiempo hacen o facilitan que nosotros comprendamos mejor el mensaje. Porque quizá yo quiero leer un clásico de la literatura francesa y no entiendo muchas cosas. ¿Será sencillo que yo comprenda el texto? No, porque no soy de Francia y no conozco la cultura. Exacto, muy bien, Daniela, porque no conozco ciertos rasgos, no tengo un contexto que me permita entender la obra. Entonces se me hace un poco más complicado comprenderla. Entonces, chicos, ¿está clara la parte de lo que es el contexto? Sí. Sí. Ya, muy bien. Ahora, vamos a ver otra cosa más. El referente viene a relacionarse con el mensaje. El mensaje decimos que es en sí el libro, porque es todo lo que nos quiere decir. Pero el referente es algo concreto. Por ejemplo, si yo leí el diario de Ana Frank, todo el texto es del mensaje. Y el referente es algo concreto de lo que se habla. Por ejemplo, ¿qué podría ser el referente en el diario de Ana Frank? La historia de ella. La guerra mundial. Muy bien, podría ser también la guerra. Muy bien, Daniela. Eso también es parte del referente. Algo concreto de lo que se habla. Por ejemplo, si yo leo un lindo poema, todo el poema es del mensaje. Y el referente será un sentimiento en específico. Algo concreto de lo que se está hablando. ¿Está claro qué es el referente? Sí. Sí. Ya, muy bien, chicos. La parte del código ya lo habíamos revisado. El código no es otra cosa más que el idioma que utilizamos, generalmente en nuestro caso es el español. Aunque hay varios autores que utilizan otros idiomas y dependerá del libro que estemos leyendo. Lo mismo sucede con el canal. Es el medio por el que se transmite la información, que en este caso vendrá a ser siempre ¿qué? Los libros o los textos escritos, porque estamos hablando de esto en relación a un texto escrito.
Entonces, hasta el momento está claro todo lo que hemos visto. Sí. Ya, muy bien. Sí. Ahora vamos a ver que todo tiene un propósito. Y ese es el propósito comunicativo. ¿Se acuerdan que varias veces les había dicho que cuando hablamos o escribimos lo hacemos con un objetivo? Entonces, Sí. esto viene a ser parte también de nuestra situación comunicativa y se llama propósito. Es decir, siempre que yo escojo un texto para escribir, lo hago con algún propósito. Si yo quiero escribir una noticia, ¿con qué finalidad lo hago? Informar. De informar y comunicar. Informar, muy bien. Si yo quiero escribir un cuento, ¿con qué función lo hago? ¿Para qué? Narrar. Entretener. Para narrar, para entretener. Muy bien, chicos. Y si yo quiero escribir una carta, ¿con qué finalidad lo haré? Mandar un mensaje. Informar. Expresar. Expresarme, enviar un mensaje, esperar una respuesta. Eso es el propósito. Entonces, ya vamos a ver más adelante esto del propósito porque es bastante importante en los textos. Pero generalmente está clara que la idea del propósito es qué quiero hacer con mi texto y es mi objetivo principal. Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, todo lo que acabamos de ver en este momento, en este cuadrito, son todos los elementos que hacen parte de la situación comunicativa. Es decir, que cuando yo leo un texto, todos estos elementos están en juego para que este texto pueda ser comprendido a su totalidad. ¿Qué es lo que sucede si no hay contexto? Se hace más complejo poder entender. ¿Qué es lo que sucede si yo no sé hablar italiano y quiero leer un libro en italiano? ¿Podré entender? No voy a entender. Exactamente, no voy a entender porque falta un elemento denominado el código. Entonces, todos deben estar completos para que el texto se entienda a su totalidad. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, cuando a mí me piden que considere la situación comunicativa del texto, es decir, que yo entienda por completo un texto, voy a considerar varias cosas. Primero, que los mensajes van en dos direcciones. Por ejemplo, cuando yo pregunto algo, yo soy el emisor y ustedes son el receptor. Pero si ustedes quieren preguntarme algo a mí, se invierte, ¿verdad? Sí. Entonces, de eso es que los mensajes van en dos direcciones. No es que siempre somos netamente receptores. En algún momento la situación cambia y paso a ser yo el receptor o sigo siendo... O sea, varía, depende de la situación. Varía dependiendo de la situación. Hay libros en los que encontramos varias preguntas y en los que nos hacemos varias preguntas. Entonces, en esos momentos somos los emisores de ciertas preguntas. Pero cuando vamos leyendo netamente el texto, somos receptores. Eso quiere decir que va en dos direcciones, que somos emisores y receptores a la vez. ¿Está claro? Sí. Ya, muy bien. Luego se habla de que todo texto tiene un propósito comunicativo. Es decir, que yo nunca escribo sin saber para qué quiero escribir. Porque hasta cuando pongo una nota en mi cuaderno, hago yo esa nota con la finalidad de acordarme de algo, ¿verdad? Sí. Entonces, todo el tiempo estamos teniendo propósitos para poder escribir. ¿Esa parte está clara? Sí. Ya, muy bien. Y finalmente, que para alcanzar este propósito es necesario considerar el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si mi propósito es informar, yo necesito considerar todos los elementos que tienen mis receptores. Por ejemplo, voy a considerar de qué nivel educativo son, qué vocabulario manejan, qué es lo que debo escribir y qué es lo que no debo escribir. Por ejemplo, ¿será que la noticia de un periodista extranjero, inglés, va a ser entendida aquí en nuestro país? Sí. No. Depende. Depende del contexto. Muy bien. ¿En qué contexto sí se entendería? A ver. ¿En qué contexto sí se entendería la noticia? En una noticia ecuatoriana. Exacto, muy bien. En una noticia que se hable sobre el Ecuador, se utilice el español y que tenga cosas que sean comprensibles para nuestro contexto. Pero si alguien viene con una noticia en inglés para que lea a alguien que trabaja, qué sé yo, en algún mercado, ¿va a ser comprensible o no? No. No, porque no hay contexto. Muy bien. Hasta ahí vamos claros. Sí. Sí. Ya, muy bien, chicos. Continuamos entonces. Ya, esta partecita viene a explicar de nuevo que somos emisores y receptores. Cuando hacemos una conversación, inclusive con nuestros papás o amigos, cambia nuestra función. No somos siempre receptores o no somos siempre emisores. Va en dos direcciones y por tanto esto va cambiando. El resto de los elementos sí se mantiene. Solo cambia el emisor y el receptor en la situación comunicativa. Este viene a hacernos de acuerdo del propósito de la comunicación, es decir, con qué objetivo escribo, para qué quiero escribir, y el de acá, el contexto.
que nos permite o no entender un texto en su totalidad. Muy bien. Ahora vamos a detenernos un poquito en lo que se relaciona al propósito comunicativo. Y el propósito comunicativo no era otra cosa más que, en el texto, ¿qué era el propósito comunicativo? El objetivo con el que se escribe. Exacto, Mari, muy bien. El objetivo con el que yo quiero escribir. Inclusive cuando yo rayo alguna cosa que no está dentro de mi posibilidad, hago una nota en algún lugar, estoy haciéndolo con un propósito. Inclusive cuando yo quiero escribir un mensaje dentro de un chat, lo hago con un propósito. Entonces, eso viene a ser parte del propósito comunicativo. Y para saber cuál es el propósito comunicativo de un texto, me voy a hacer estas dos preguntas. ¿A quién va dirigido este texto y qué quiere lograr? Vamos a volver a trabajar con uno de los textos que ya habíamos leído. A ver, leímos Cuarto Creciente. Y en Cuarto Creciente, si respondemos a estas dos preguntas, a ver, Daniela, responda la primera, por favor. Del Cuarto Creciente. El Cuarto Creciente, vamos a trabajar con Cuarto Creciente. Va dirigido como a los adolescentes, a las personas que les interesa del amor, de una historia de ficción. Exacto, muy bien, Daniela. Entonces va dirigido a una sección de adolescentes interesados en un tema. Muy bien. Aquí ahora, Mari, si respondemos la segunda, que dice qué quiere lograr. O sea, quieren lograr entretener, o sea, de cierta manera al público lector. Muy bien, quiere lograr entretener al público lector. Vamos a trabajar ahora con otro de los libros que ya habíamos leído, que el que tiene varios cuentos, que es el de Chuya Vida. Entonces, a ver, Esteban Enríquez, la primera pregunta, por favor. No leímos el libro. Ajá, profe. Sí leímos. El que tiene varios cuentos. ¿Recuerdan el librito que leímos en el primer cuento? Que Ese es Las Traigo Muertas. Ajá. Ah, sí. Otra vez. A ver, profe, le digo, de Las Traigo Muertas, ¿a quién va dirigido? A un público joven. ¿O no? No Sí, sé, a ver, profe. dígame. Yo creo que a todo. El de Las Traigo Muertas. Yo también creo que en general a un público. A un público joven, no sé. Porque para pequeños no está tan apto que digamos. A los A un público ecuatorianos. que entienda. A un público joven, pero debe haber una característica en específico de ese contexto. Necesita ser un público Joven ecuatoriano. joven ecuatoriano, muy bien, porque en este libro se narran varias acciones y se utiliza el dialecto ecuatoriano. Gracias, Esteban. A ver, y Juan Pablo, la segunda pregunta de este libro. ¿Qué quiere lograr? Concientizar. Hacer conciencia en algunos casos y en otros casos busca llamar la atención de algo que se está haciendo mal. Muy bien. Y hemos leído también el diario de Ana Frank. A ver, vamos con el diario de Ana Frank. Entonces le vamos a pedir a Rebequita, la primera pregunta, por favor. ¿A quién va dirigido el texto de Ana Frank? A nadie. Puedo responderle yo. A ver, respóndame. Era, o sea, Ana Frank no loco. Era dirigido para su mejor amiga, pero el papá lo publicó. Exactamente, la versión original era solamente para una persona, porque era forma de un diario. Y luego... Era poquito. Yo Exacto. tampoco te acabo, mi mamá también quería. Muy bien. ¿Qué? Y luego vamos a ver la segunda pregunta que dice, ¿qué quiere lograr? Mi mamá también Paula, quería. por favor, ¿qué quiere lograr? Divide lo que hay en todos. Paula, Que divides lo que hay en todos. responda a la segunda pregunta que dice, ¿qué quiere lograr? Estamos trabajando con el diario de Ana Frank. ¿Qué quiere lograr? Contar cómo vivían en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ya, muy bien. Contar una época, relatar una época de la historia. Muy bien. Entonces, con el ejercicio que hemos hecho ahorita, ¿está claro lo del propósito comunicativo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer este ejercicio. Entonces, hasta el momento, ustedes deben haber estado trabajando en su cuadernito, haciendo apuntes de lo que hemos visto. Y en este momento pongan, por favor, en sus mismos cuadernitos, ejercicio, y escriban, por favor, determinar el propósito comunicativo de los siguientes textos. Y cuando ya estén listos para trabajar, me avisan, por favor. Tienen para eso unos 2 minutos. Trabajen. No importa si estoy haciendo enojo, ¿verdad? Que me olvidé el cuaderno en el colegio. No importa. Listen, ¿tenemos que escribir el texto o solo responder las
preguntas. No, ahorita solamente pongan ejercicio, pónganlo primero, y este primer ejercicio lo vamos a trabajar juntos y solamente vamos a responder las preguntas. No es importante ni necesario copiar los textos, porque los vamos a leer aquí. Ah, ok. Entonces solamente ponga en el encabezado y escriba 1 y ponga las 2 preguntas. El primer ejercicio lo trabajamos juntos y a partir del segundo lo trabajo de forma individual. A ver, Dicen una pongo pregunta. Dígame. las 2 preguntas. Después le tenemos que enviar una foto de lo trabajado. Sí, le subí ya la tarea que dice evidencias. Entonces ahí está explicado lo que me van a enviar. Ay, Alicia, gracias. Era eso de la, como de Ya, Mari. una flor. Dicen, o sea, pongo 1 y pongo a quién va dirigido el texto y qué quiero lograr. Exactamente, vamos a responder esas 2 preguntas de varios textos. Es todo lo que vamos a hacer. No es importante que copien los textos porque aquí los vamos a trabajar. Entonces, ¿podemos empezar? No sé, es una pregunta. Lo de meter era eso de una que mandó al correo. O sea, de una flor o algo así. Ya, ves, espéreme Andrés, ya le respondo. Ok. Ya. ¿Y ahora sí listos? Ya. Ya. A ver, entonces vamos a pedirle a Sarita que nos ayude leyendo el texto, por favor. Ay, Alicia, a ver. Con mucha preocupación, como ciudadano me entero que durante 3 días consecutivos han hecho su aparición en las calles y colonias de nuestra ciudad. Fuerzas armadas verdaderamente notables y atemorizantes, bajo el argumento de que luchan contra criminales. Algo muy parecido a lo que sucede ya en ciudades del norte y del Pacífico. Tal vez tan solo se comienza en un año político y cuando se juegan muchos intereses que trascienden a nosotros. Ay, profe, está como media borrosa mi imagen, no sé. Nosotros los ciudadanos. Espero que el gobierno capitalino reaccione y evite estas incursiones federales entre nosotros. No deseamos convertirnos en zona de guerra. El DF venía siendo una isla de libertades, a pesar de sus problemas de macrourbe, profe. Sí, macrourbe que indica una ciudad grande. Ah, pero no queremos una guerra aquí. Más vale solos, dice el refrán. Estábamos bien, o al menos mejor que en otras partes. Ebrard, te exigimos evitar que fuerzas militares vengan a convertirnos en daños colaterales. Ya, muy bien. Entonces vamos a responder las 2 preguntas que tenemos planteadas. ¿A quién va dirigido el texto? Ebrard. Ah, el señor Pero Luis no. Ebrard. Ciudadanos. Al gobierno Los alcalino. ciudadanos. Al gobierno, al presidente. Al gobierno, muy bien. Entonces es una carta que va dirigida hacia el gobierno. Muy bien. Entonces serio? tenemos la respuesta de la primera pregunta. Entonces, ¿a quién va dirigido el texto? Voy a escribir. El texto va dirigido hacia el gobierno. Punto. Se acabó. Ahí está la primera respuesta. Y la segunda que dice, ¿qué quiere lograr Dakia? Por favor. Lo que quiere lograr el texto es que se llegue hasta el gobierno para evitar que se genere una zona de guerra, ya que no quieren tener este tipo de problemas. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere lograr? Entonces vamos a poner prevenir un territorio de guerras. Muy bien. En el que quiere lograr, cada uno de ustedes va a tener una respuesta diferente, porque depende de cómo lo vayamos captando. Quizá la respuesta de Dakia sea distinta a la que obtuvo Camila. Entonces, en la parte de qué quiere lograr, depende de cómo cada uno de ustedes comprende el texto que acaba de leer. Listo. Ahora sí vamos con los ejercicios que van a hacer ustedes de forma individual. Solamente vamos a hacer 3. A ver. Ahí está, el 2 y el 3. Entonces, lean, por favor, el 2 nos va a ayudar a leer Mateo Muela, por favor. A ver, listen, ya leo. A ver, dice, creo que el momento que pasé más vergüenza en mi vida fue un día del año pasado, cuando fui al cine con unas amigas. Era un estreno del momento, no recuerdo cuál. Lo que sí que me fue a la hora de entrar. Íbamos todo en tropel, muy felices cuando me caí al no ver el escalón que tenía adelante. Me quedé de rodillas en medio de
de la entrada del cine, la gente pasaba a mi alrededor mirándome extraña y yo no podía levantarme de la risa que tenía. Mis amigas se retorcían de verme allí de rodillas. Listo, muy bien. Entonces tienen 2 minutitos para escribir las preguntas y las respuestas, ¿ya? Escriban ¿Y por ahora favor. quién va dirigido? Y ahorita ¿A les quién va respondo. dirigido? No entendí a quién fue dirigido. Yo tampoco. No, ¿a quién va Ahora, dirigido? se puede decir que no, a nadie en específico, solo está contando algo que le pasó. Exactamente, pero por lo general podemos sugerir que el receptor es o una mamá, un amigo, alguien que le estamos contando algo, alguien que genere O sea, confianza. podemos poner cualquier persona. La Como por ejemplo respuesta la mejor correcta amiga. sería persona que genere confianza, porque usted no le cuenta algo vergonzoso a cualquiera, solamente a alguien que usted tiene Ujú. confianza en esa persona. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Persona que genere confianza. Ya. Ya. Y en la segunda pregunta, a ver. ¿Qué puso David? David. O sea, creo que quiere contar su historia, ¿verdad? Su momento, ¿no? Exactamente. Una anécdota. Contar una anécdota, narrar un ¿Qué momento. pues? Entonces, la respuesta depende de cada uno de ustedes, como ya he captado. Profe, David le dice que no tiene micrófono. Así. Acabo de ver. Contar. Puede contar lo que le Está pasó. listo el ejercicio 2. Y en el ejercicio 3 vamos a pedirle a Rebeca que nos ayude leyendo, por favor, el texto. Profe, es que me dio alergia ayer, no, me duele mucho la garganta. Tengo coronavirus. Es que está... No digas eso. No, es que sí me duele. A ver, entonces, Martina Rodríguez, por favor. Ya. A ver, las Profe, está un micrófono sonando. Ya, a ver, lea, por favor. Ya, las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas, sus originarias de las de América, pero también se encuentra en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido, dado que las plantas... Ay, profe, no entiendo. Dado que son plantas que se encuentran en climas desérticos, secos. Estos cactus presentan flores atractivas, solitarias y hermafroditas, es decir, unisexuales. Su tamaño varía según cada especie. Así se puede encontrar cactus de gran tamaño, a más de 2 metros, como pequeños de unos pocos centímetros. Listo, muchas gracias, Martina. Entonces, respondan, por favor, las 2 preguntas que ya se han planteado, que nos permiten determinar cuál es el propósito del texto. Responda, por favor, las 2 preguntas. Profe, ¿a quién va dirigido? Sería persona interesada en No, biología. público general. Es que es una información. Vemos qué tipo de texto es este. Este es un tipo de texto expositivo, ¿verdad? Porque nos está informando Ajá. sobre algo que se descubrió. Entonces, ¿a quién será que va dirigido? Por el tipo de lenguaje que utiliza. ¿Utiliza palabras científicas o palabras sencillas? Sencillas. Palabras sencillas. Palabras sencillas. Entonces, ¿a qué tipo de público va dirigido? A personas interesadas. A personas interesadas en el tema. Tal vez a jóvenes que están aprendiendo de ello. Ya puede ser a jóvenes que están aprendiendo sobre lo relacionado o a personas interesadas en el tema. Muy bien, pueden ser las 2. Porque el lenguaje que utiliza es bastante sencillo, nada de palabras científicas ni técnicas para hacerlo muy complejo. Y la segunda pregunta. Es dar información. Quiere transmitir conocimiento. Transmitir información, informar. Muy bien, chicos. Esa sería en la segunda. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio final. ¿En qué consiste el ejercicio final? Vamos a leer este texto
y vamos a identificar a los elementos que participan. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el propósito? El referente y todo. Los elementos. Yeah. Todos los elementos. Entonces, para eso vamos a pedirle a Kevin Gutiérrez que nos ayude a leer el texto, por favor. A ver, querida Ana, sabes cómo detesto escribir, pero lo prometido es deuda. Disculpa mis faltas de ortografía. Estoy pasando unas vacaciones fantásticas con Jorge en las Bahamas. Es maravilloso, casi increíble. El mar es cristalino, el cielo azul y la gente muy simpática. Realmente es el paraíso. No tengo deseos de regresar a México, en donde tendré que encargarme de pintar el departamento y elegir tapices. ¡Qué lata! Todo el día tomamos el sol. Jorge se lastimó el tobillo cuando jugaba tenis y además perdió unas gafas increíbles que le había regalado. No tiene remedio. En cuanto a ti, ¿cómo has pasado las vacaciones en el campo? No creo que el clima esté muy bueno y con los 2 niños supongo que no paras de trabajar. Pero bueno, si con eso evitas pensar en él, no es tan mal. Todos tenemos nuestras pequeñas penas. Te dejo porque Jorge me está llamando para ir a comer. Muchos besos y hasta pronto, Estela, lo que dice. Muy bien. Listo, chicos, entonces por favor identifique quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el canal. Está bastante sencillo en el ejercicio. Dice, código es del español, ¿verdad? Es español. Ah, ya. Entonces sí estoy. Código es del español porque es el lenguaje que utilizamos. Ok. Listen, en el propósito pongo las 2 preguntas. No, en este caso el propósito solamente establezca un intermedio entre los dos. ¿Con qué finalidad se escribió? Las 2 preguntas eran básicas para identificar solamente cuál era el propósito. Ahora lo podemos hacer pensando directamente en cuál es el objetivo del texto, nada más. Hablar, o sea, es hablar sobre lo que sucede en sus vacaciones. Sí, puede ser. Profe, ¿qué era el referente? El referente. Todo el mensaje es todo el texto. El referente es algo en específico. En específico, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Escribiendo? Contar. Contando algo, muy bien. Gracias. Eso era el referente, algo en específico.